Cuando diga Mundi. Bueno, cuando quieras, Eduardo. Hola, bueno, buenos días a todos del Comité de Comunicaciones de FEDAR y de la Federación de Taekwondo FEDAR. Le damos la bienvenida a todos. Realmente es una alegría inmensa poder estar con todos y con el licenciado Pablo Blanco. Hola, buen día Pablo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo vas? ¿Cómo se escucha ahí? ¿Bien? Perfecto. ¿Me escucha bien? Bueno, estamos transmitiendo también en vivo, así que buenos días a todos, buenos días a todos los maestros, grandes maestros, sabonines, practicantes y a toda la familia del taekwondo por estar en otra de las charlas que FEDAR está organizando. Y bueno, vamos a hacer, ¿hay algún gran maestro en sala? Creo que no, ¿no? Bien, bueno, vamos a hacer el saludo protocolar a los maestros, ¿sí? Por favor, todos parados. Todos listos, acá estamos. Bien, vamos a saludar a los maestros. Chayot, Sasoningue, Kyungue, Taekwondo. Muy bien, y vamos a saludarlo a Sabonín Pablo, que hoy va a estar dando esta charla. Saludos a Sabonín, Chariot, Saboningue, Kyungue, Taekwondo. Bueno, Pablo, te voy a dar ahora y lo único que pedimos, por favor, guarden silencio y aproximadamente 45 minutos, 40 minutos. Vamos a hacer un pequeño break y después Pablo va a estar respondiendo todas las preguntas que van a hacer por escrito o por ahí van a pedir la palabra y le damos la palabra. Bien, Master. A ver, ¿cómo se ve ahí? ¿Se ve bien? Así ya Sí, vamos sí, comenzando. ahí estás compartiendo pantalla. Perfecto, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos, a todos los maestros, instructores, si hay algún gran máster que esté presente. Y bueno, vamos a darle comienzo a la presentación. Vamos a correr esto acá. Ahí vamos. Bien. Bueno, les comento un poco los temas que vamos a desarrollar. Vamos a hablar de lo que es la mente del deportista en estos momentos de aislamiento, unas breves definiciones de lo que es la psicología deportiva, la redefinición de metas en la pandemia, el fenómeno del cisne negro. Voy a hacer una reflexión con ese tema para que se queden pensando, ¿no? Construcción de oportunidades, estrategias, herramientas comunicacionales, cognitivas para motivar y ofrecer confianza a los practicantes. La duración aproximada de la jornada, estamos hablando de una breve presentación, 40-45 minutos, y después un tiempo para las respuestas, que lo vamos a hacer al final, que va a variar entre 20 minutos y 25 minutos. Bien. Bueno, acá está mi currículum. Yo soy psicólogo, me especialicé en deportes, soy profesor de enseñanza media y superior en psicología, realicé un posgrado en marketing, y después empecé la práctica del taekwondo. Soy cuarto dan y empecé en el año 88. Y ya empecé en el año 2013 a trabajar con algunos deportistas, sobre todo el ámbito del taekwondo, ¿no? Con grupos a nivel individual. Participé en lo que fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018, dentro de lo que es el taekwondo olímpico. Y bueno, soy alumno del maestro Horacio Fasán, de la línea del Gran Master Pablo Trachtenberg. Bien. Sí, Pablo, Master. se está viendo tu computadora, la pantalla de tu computadora, ¿eh? No se está. No, Fíjate, ¿estás con el PowerPoint? No. estoy con el PowerPoint, sí. A ver, ¿lo están viendo todos? Sí, le falta abrir el archivo, es como que está en. Le falta abrir el archivo. Sí, o sea, Ah, se ven todos tus archivos, Pablo.
Exactamente, se ven todos tus archivos. Qué raro. A ver, vamos a... Yo, al menos, claro, yo me veía que tenía abierto... A ver, vamos de nuevo. Ahí ven la presentación, desde el principio. Todavía Ahora no abrió. todavía no, ¿eh? Ah, No, Pablo, se ve la Sí, carpeta con los archivos, pero no se ve la presentación. qué raro. Claro, a mí desde acá me lo abre y yo la estoy viendo. Em, si no, le voy a pedir que la puedan pasar ustedes, porque desde acá no me doy cuenta cómo es. Fíjate cuando pones No. compartir cuál es la pantalla que estás compartiendo, porque ahí te he dado varias opciones. Perfecto, perfecto. Ahora ahora sí, sí, ahora sí. ahora sí. Ahora ¿Ahí sí. ven la foto? Bueno, Sí, pido disculpas, la verdad que yo veía esto, por eso avancé y yo veía esto. A ver si pasa. Ahí pasó la otra diapositiva, Perfecto. que es la presentación del temario. Sí, Perfecto. correcto, correcto. ahí Ahora sí. está. Bueno, bien. Bueno, pido disculpas, yo veía todo esto en mi máquina, entonces avancé. Bueno, esto fue, bueno, el currículum, estábamos en esta, ¿no? Bueno, la presentación, yo empecé, como decía, en el 2013, empecé a trabajar a nivel individual, a nivel grupal, y dentro del ámbito del taekwondo también hice con algunas intervenciones con equipos de fútbol, de hockey, y en el 2001 escribí mi primer artículo relacionado con lo que es la psicología y el taekwondo, ¿no? En un diario local de la zona de 3 de febrero. Bien, la primera parte vamos a abordar el tema de la mente del practicante en estos momentos de aislamiento. Bueno, desde el ámbito de la psicología, uno no puede entender al deportista y abordarlo si uno no entiende de que, por un lado, está el desarrollo de la persona y el rendimiento deportivo. Entonces, una de las primeras preguntas que empezó a suceder en estos tiempos fue, ¿cómo hacemos para que la gente se conecte? O sea, que pueda realizar la práctica, ¿no? Entonces ahí era indiscutible que teníamos que empezar a ver qué le pasaba a nivel de lo mental. Y por eso la psicología nos ofrece su parte de intervención como ciencia. Acá hay unas breves definiciones. Como ustedes pueden ver, la psicología del deporte y del ejercicio físico es el estudio científico, dice, de las personas y sus conductas en el contexto deportivo. Esta definición es de Hill, en el 2000. Otra definición habla de que puede ayudar a cualquier deportista que tiene sueños, metas, aspiraciones deportivas, o bien aquel deportista amateur que convierte el deporte en una práctica disciplinada, ¿no? Que busca buenos logros, además de momentos deportivos, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzó esto? Todos tuvimos un objetivo en el año, o sea, nos planteamos qué íbamos a hacer al comienzo de este 2020. Acá yo puse una foto que fue esto, uy, perdón, esto fue del año pasado, entonces puse un ejemplo, que puede ser el armar un equipo competitivo, donde en esa foto vemos a todos los maestros y colaboradores, instructores, empezando a diagramar la tarea del año que venía, que era el 2020, ¿no? Entonces uno dice, voy a abordar el aspecto físico, el aspecto técnico, la parte mental, voy a trabajar la táctica, voy a trabajar la estrategia, voy a hacer una planificación a corto, mediano y largo plazo. Pero bueno, todo esto se nos vio dificultado, ¿no? Por la aparición del COVID. Entonces empezaron a aparecer, yo puse algunas, pero hay muchas emociones y pensamientos que empezaron a suceder en la cabeza del practicante y del deportista. Entonces puse algunas, por ejemplo, incertidumbre, miedo, desesperanza, ansiedad, estrés, resistencia al cambio, también nos encontramos con esto, y de un concepto más de lo que es el ámbito de los negocios, el planeamiento estratégico o la evaluación de riesgos. En economía aparece esto que se llama el cisne negro, ¿no? Que si bien lo voy a introducir acá, después lo vamos a ir reflexionando. Entonces, es un suceso inesperado que aparece.
Esto está basado en la teoría de Nicolás Taleb, ¿no? Del libro del cisne negro, que quizás muchos de ustedes lo han escuchado o lo han estudiado, ¿no? Se estudia mucho en administración de empresas, en economía, y plantea de que se tienen que dar tres propiedades o características de que tiene que ser un hecho inesperado, que tiene que tener un impacto extremo y una, dice así, predictibilidad retrospectiva. ¿Por qué pensamos esto? Si bien el autor ya por el mes de enero y febrero, el autor del libro, salió a plantear que él no consideraba esto de la pandemia como un efecto de cisne negro. Pero yo me quedé pensando si en el taekwondo, si en el ámbito nuestro, esto no tuvo un efecto de cisne negro. Porque fue un hecho que, si bien uno decía, si viene la pandemia, ahí hay gente de Taiwán escuchando, y uno dice, bueno, yo veía lo que pasaba, pero ¿qué tanto uno podía prepararse para esto, ¿no? Y que evidentemente no, nos pasó por encima. Entonces, ahí me empiezo a replantear esto. El COVID, ¿es un cisne negro dentro del ámbito nuestro? Porque si lo llevamos al ámbito de la salud, hubieron otros sucesos, hubieron otras pandemias donde uno puede predecir, ¿no? Otros tipos de enfermedades donde uno puede predecir lo que se iba a venir, ¿no? Entonces, esta imagen la verdad que a mí me causó mucha tristeza. Empecé desde mi lugar de psicólogo, decir yo qué tanto puedo ayudar y colaborar en esto, ¿no? Y hablando con algunos compañeros y con el maestro Horacio y con colegas, empezó a suceder esto de estoy en la lona, estoy derrumbado, estoy mal. Allá por el mes de marzo, fines de marzo y abril, fue encontrarnos en esta situación, ¿no? Y a mí particularmente, yo digo, me sentía inútil en esto de querer ayudar, pero ¿cómo? Entonces ahí empezamos a pensar de que si realmente estoy en la lona y estoy tirado, a más de uno nos pasó estar así. Y nos levantamos. Entonces empecé a pensar y un poco decir cómo nosotros no vamos a poder, ¿no? ¿Cómo no vamos a poder levantarnos? Y lógicamente atravesamos una etapa de duelo donde esto de la pandemia empezó a generar un efecto así de crisis, de negación, o sea, todas las etapas del duelo, y que cada uno lo fue viviendo de manera diferente, ¿no? Hasta que llegó la línea esa que ustedes ven ahí, que es la línea punteada de la aceptación. De decir, sí, nos pasó esto, estamos así, ¿y qué hacemos? ¿No? Pero fíjense ahí en esa curva ascendente, donde aparece el aprendizaje. Entonces, hubieron compañeros, hubieron colegas, hubo gente del ambiente de la actividad física y el deporte, colegas que fueron quedando en diferentes etapas. Pero yo veo un componente que tenemos nosotros que es muy fuerte, que es esto de las artes marciales, de toda la cultura oriental, ¿no? Y en la cultura oriental se entiende con estos dos ideogramas que ustedes ven ahí, lo que es la crisis, que seguramente lo han escuchado y lo han visto. Entonces, mi concepto fue empezar a buscar la parte de la oportunidad, que si bien tenemos peligro y oportunidad, como ellos lo entienden, empezar nosotros a buscar la oportunidad dentro de esta crisis, ¿no? Y me pasó esto. A medida que fueron pasando los meses, nos encontramos con diferentes caminos. Hubo gente que empezó a dudar, que se quedó frenada, hubo gente que tomó para un lado, otros para otro, se empezaron a reunir, a hacer desafíos, a juntarse la gente por Zoom, ¿no? Por Facebook, por Instagram. Pero esa casita que ustedes ven ahí en medio del bosque, hubo gente que se resguardó y empezó a hacer. Y hubieron otros que agarraron el otro camino y fueron para adelante. Quizás como podía, como les salía, como venían trabajando ya. Y ahí nos empezamos a reunir. Y yo dije, bueno, acá evidentemente yo empecé a participar de muchas charlas de otros colegas, de doctores, de gente del ámbito de la ciencia y de la educación también. Y era evidente que había que fortalecer, en nuestro aspecto había que fortalecer el do. Esto es un concepto que lo podemos discutir, lo podemos pensar, pero no era el momento de trabajar la parte física.
porque también la gente estaba muy desmotivada, estaba con todas las emociones a flor de piel, estaba con mucha bronca. A mí también me pasó en lo personal, en la parte económica. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Es evidente que necesitamos reunirnos y empezar a hablar. O sea, generar espacios de diálogo, de que la gente pueda exteriorizar, ¿no? Esto está extraído del Grandmaster Tram, del Do, o sea, de todos los seminarios del Do, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí que era momento, para mí el objetivo en ese momento, al principio de la pandemia, era fortalecer el Do, toda la parte espiritual, lo moral, y entender de que nosotros teníamos esta gran herramienta, o sea, el taekwondo, y uno necesita en esos momentos de incertidumbre agarrarse de algo. Y me parece que venía por ahí el camino, ¿no? Y justamente es eso, es el camino. Entonces, acá yo hice un resumen un poquito de algunos artículos que fueron apareciendo, donde, que venían de afuera, venían de España, de Europa, donde se planteaba esto de quién quiero ser yo frente al COVID, ¿no? Entonces hablaban de diferentes zonas, la zona del miedo, el aprendizaje del crecimiento, y cómo en esas zonas comenzaban a aflorar diferentes emociones, como la bronca, irritabilidad, la información que venía, mucha información, la gente se quejaba, o sea, todo esto cada uno lo fue pasando, ¿no? Y cada uno fue, algunos pasaron a la otra etapa y otros se quedaron ahí, ¿no? Y ustedes ven que de a poquito se fue pasando a la otra zona, que es la del aprendizaje, donde uno ya empezó a identificar que habían cosas que podía controlar y que no podía controlar, a tomar conciencia y a identificar las emociones que le pasaban para ver cómo las sobrellevaba y qué tanto las podía modificar, ¿no? Ahí ya pasamos después a la otra zona, que es el crecimiento, donde uno empieza a decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo? ¿Soy empático conmigo, con los demás? ¿Me voy a adaptar a los cambios o no? También había gente que estaba muy resistente a todo lo virtual y empezó a encontrar algunos un propósito, ¿no? Y yo escribí esto de transmitir alegría, tener una actitud positiva, esperanza. A mí en lo personal, yo también pasé por todas estas situaciones, pero lo que pude identificar, que rápidamente yo dije, yo necesito ser útil. O sea, yo lo hablaba con el maestro Horacio Fasán, le digo, vamos a juntarnos, vamos a hacer algo, o sea, yo de mi lugar quiero ayudar. Y también me estábamos con esa cuestión de que los pacientes no venían, que se complicaba lo laboral, pero era una necesidad de querer dar una mano. Entonces, me posicioné en esa última etapa que era, tengo un conocimiento, lo voy a ofrecer, ¿no? Y así empezamos con el tema de las charlas y asesorar a gente, ¿no? Pero ¿qué pasaba en ese momento? Esto está extraído de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Psicología, redactó una guía donde aparecen las emociones, los pensamientos, cómo sobrellevarlos, y fue un gran documento que en los primeros meses nos sirvió para los profesionales de la salud empezar a encarar y a leer y a empezar a ver cómo podíamos ayudar con documentos generados acá y otros que venían de afuera, ¿no? Entonces empezamos a plantear esto de que sí, hay toda una captación ansiosa de la realidad se modificó, o sea, las emociones, primero uno empieza a sentir lo que le pasa y empezar a esto, a identificarlas, qué es lo que me está pasando, aceptarlas y ahí empezar a ver qué puedo cambiar y qué conducta yo puedo cambiar, ¿no? En el afuera y qué no. Entonces, eso llevaba a tener que observar, ¿no? Y también poder comprender a los demás, ¿no? Y así nos encontramos. Se decretó la cuarentena. Yo calculo que habrá sido para aproximadamente mitad de abril, primera semana de abril. Esta es una foto que corresponde a otro momento. Pero nosotros empezamos a juntar porque no se podía ir al gimnasio, porque las clases virtuales todavía no se habían comenzado, había mucha resistencia al cambio, había muchos colegas
y amigos que estaban mal, que estaban depresivos, que estaban muy bajón. Y con el maestro Horacio yo le digo, maestro, vamos a juntarnos. Y esto surgió en una charla, un sábado a la tarde. Después del mediodía, tipo 3 de la tarde, una cosa así, nos juntamos y empezamos a hablar. Y lo primero era, ¿qué nos pasa? Y el maestro Horacio empezó a contar qué le pasaba a él y así cada uno empezó a hablar, ¿no? Y respetando a la gente que quizás no quería hablar, que después se fue soltando, y entre todos empezamos a ver cómo nos podíamos ayudar. Esto se empezó a replicar con otros grupos después, ¿no? Entonces, acá un poco yo diagramé, ya pasado tanto tiempo, estamos hablando que de los primeros encuentros, hoy en día estamos en más de 160 días de este aislamiento o cuarentena, como lo quieran llamar, y ustedes pueden visualizar ahí, esto es algo que yo adapté de información que fue pasando y mucho de una entrevista de Facundo Manes, ¿no? Que él es neurocientífico, él es el director de la Fundación INECO. Yo en una época trabajé en INECO como en la parte de investigación para un proyecto sobre prevención en adicciones y consumo de sustancias. Y bueno, la verdad que me llevó a investigar un poquito y decir, bueno, a ver qué plantea INECO, la Fundación INECO, y qué es lo que dice Facundo Manes, ¿no? Eh, Más un poco de información que yo plasmé en esta diapositiva. Entonces, la pregunta es, ¿en qué etapa estás? O sea, vos, ¿en qué etapa te encontrás dentro de estos primeros días? ¿No? Ahí arriba están más o menos diagramados la cantidad de días que fueron sucediendo. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos, similar al otro gráfico, un primer momento donde están las emociones, los estados, la frustración, la depresión, los duelos por los proyectos del año que uno veía que se venían abajo. O sea, yo en lo personal tenía planificado ir a Chile, con otros competidores veníamos planificando Eslovenia, pensando el tema económico, ¿no? Bueno, todas esas cosas pasaron, ¿no? Y uno tuvo que readaptarse. Entonces, o sea, ¿con qué nos encontramos acá? Uno fue pasando, pero hubo gente que no pasó en esta etapa, se quedó en la primera etapa, más allá que los días pasaron, hubo gente que por su característica de personalidad, quizás no pudo afrontar ese cambio de mentalidad, se fue quedando ahí, ¿no? Yo acá planteo que en una segunda etapa, a grosso modo, entre los meses de julio y agosto, cuando ya uno veía que esto seguía, iba para largo, bueno, hubo que redefinir las metas, pero también empezó a aparecer signos de agotamiento, de cansancio, de decir, uy, tengo que seguir con esto, ¿cómo hago? La virtualidad se empezó a acentuar más y por el otro lado también habían presiones externas, porque uno dice, bueno, pero yo no quiero hacer esto sigue, no. Entonces uno empezó a tener como esos dualismos, ¿no? Y después se puede hablar de una tercera etapa que yo hoy puse septiembre y puntos suspensivos, porque no sé hasta cuándo vamos a seguir, donde sí se evidencia mucha fatiga mental, pero también se evidencia mucha relajación y gente que se está confiando, por eso hay un gran incremento de contagios, ¿no? Pero yo acá pongo el tema del sostén emocional taekwondo. Digo, acá hay un rol fundamental del instructor, del profesor, del maestro, del docente, ¿no? Que me parece que cumple un papel primordial ahí. En el sentido de, nosotros somos generadores de mensajes, de actitud positiva, de ser realistas y de mantener esa fe. O sea, mantener vivo ese camino, ese do que tiene que ver con lo espiritual, con lo moral, con la parte mental, ¿no? Bien. Ahí pasamos la primera parte, ahora ya nos vamos a la segunda. Vamos a hablar de este concepto que me gustó, hablándolo con el maestro Horacio, le digo, vamos a hablar de construir el construyendo, o sea, construyendo oportunidades. Porque, ¿qué sucede? O sea, si yo no me construyo esas oportunidades, por cómo está el panorama, no van a venir. La verdad que no van a venir. Entonces, empezamos a plantear esto, o sea, ¿qué puedo hacer? Bueno, tuve que redefinir las metas, pero por el otro lado, bueno, planificar en equipo.
porque en las primeras reuniones nos dimos cuenta que lo que quizás un compañero o otro instructor no podía hacer, o no le salía o no lo había pensado, otro sí lo había pensado y tenía resultados efectivos, ¿no? Empezamos a trabajar la comunicación, la oportunidad de capacitarse. Yo la verdad que hice, no sé, infinidad de charlas y muchas gratuitas, ¿no? Eh, y mucha gente empezó a buscarle el lado positivo a esto. Digo, bueno, es un momento de capacitarme, de escuchar a otras personas, de tomar seminarios, de hacer masterclass, ¿no? Y por el otro lado tenemos el tema de la creatividad. Gente que decía, no se me ocurre qué hacer en la clase. O sea, pero hubieron muchos colegas que empezaron a hacer cosas muy piolas, muy interesantes, muy divertidas, y eso está íntimamente ligado con la motivación y con lo que yo puse ahí, adherencia al entrenamiento. O sea, que la gente sostenga las clases. También esto nos llevó a cada uno a redefinir y hacer una autocrítica. O sea, ¿qué me pasa a mí como instructor? ¿Qué estoy haciendo yo al dar clases? Quizás una clase presencial la puedo dar, pero una virtual me cuesta mucho. O sea, evidentemente tengo que hacer una autocrítica, me conviene hacer una autocrítica y comenzar a revisar mi práctica, ¿no? O sea, cómo enseño. Porque convengamos que la parte deportiva dentro del taekwondo es muy baja. O sea, pero ¿qué pasó? Muchos al principio dijeron, bueno, no hay torneo, no hay competencias, no hay seminario, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, es momento de empezar a enfocarse en otras cosas. Y algo que está ahí abajo era el tema del camino. Fíjense cómo otra vez aparece esta palabra, que está muy relacionada a nuestro do, y los objetivos comenzaron a ser a muy corto plazo. Yo lo que decía era, en las primeras charlas, nuestros objetivos son la próxima clase, el vernos con los compañeros, el ver a los chicos, el vernos por la pantalla. Ese es nuestro próximo objetivo. Y así empezamos. O sea, esta es una foto que grafica lo que fue. Gente que decía, no, yo no quiero, no acepto, otros sí. Y otros, yo en mi caso empecé a tomar más clases de lo que hacía antes. O sea, a mí la virtualidad por mis tiempos laborales y la distancia me permitió hacer muchas clases en la semana. Y también participar de muchos colegas que están presentes acá que me invitaban, ¿querés participar de mi clase? Bueno, dale, y yo me empecé a sumar, ¿no? Esta definición de Michael Phelps, seguramente lo conocen, nadador, 28 medallas olímpicas. Él hablaba de la palabra proceso y de esto de que empezar a enfocarse en cómo uno declara las cosas, o sea, cómo uno dice las cosas, ¿no? Entonces él dice, si yo pienso en que no voy a poder, y lógicamente no lo voy a lograr, ¿no? Y que las cosas no pasan de un día para el otro, pero sí confiar en el proceso, en el camino. Y ahí otra vez nos aparece el do. Eh, y confiar en esto de que el trabajo en sí son las pequeñas cosas, lo que nosotros tenemos muy metido dentro del arte, ¿no? Esto de los principios del taekwondo. Entonces, la perseverancia, el trabajo en el día a día, ¿no? Y por sobre todo, el espíritu indomable. Si bien los principios, uno los entiende que son todos necesarios, pero también era un momento de mucho espíritu indomable, ¿no? Y no olvidar que cuando uno es docente y enseña, uno lo hace en pos de otro que está delante, o sea, delante tuyo que quiere aprender, ¿no? Este concepto, esta diapositiva habla un poco de esto, del deseo, de que hay creencias, ¿no? A nivel del pensamiento, acción y resultado. Y acá lo vemos graficado en un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero participar de un torneo, puede ser un torneo, puede ser una mesa examinadora, ¿no? Puede ser que surja una creencia a nivel de pensamiento que puede ser potencializadora o puede ser limitante. Ahora, ahí tenemos una gran herramienta para poder trabajar, si llega a ser limitante, bueno, empezar a ver qué le pasa a la persona y por qué no quiere dar ese paso o por qué no puede o si está gobernado justamente más por la parte emocional, ¿no? Y empezar a trabajar en eso y en este caso dotarlo de confianza, dotarlo de recursos, poder acompañarlo
acompañarlo al practicante para que sepa que puede ir adelante, que quizás también tiene que ver mucho con el nivel de exigencia de uno y que en este momento mucho no sirve. Lo que más conviene es poder acompañar al otro de la parte humana, ¿no? Y eso nos posibilitó pasar a la acción, o sea, entrenar, realizar las clases, y en este caso que yo, por ejemplo, el torneo de FEDAR, ¿no? Que tuvo un éxito, más de 1.200 competidores, entonces uno dice, hubo gente que estuvo a favor y hubo gente que estuvo en contra, pero la gente participó, la gente necesitaba un objetivo concreto, algo de certeza que te plantee un desafío. Y creo que el éxito vino más por ese lado, ¿no? Y bueno, y el resultado fue poder participar, disfrutar y realizar en este caso, un torneo, ¿no? Bien, esta diapositiva habla de la teoría de Maslow, de las necesidades básicas. Seguramente la han escuchado o la han leído. Yo lo que quiero graficar de que en este momento de cuarentena, de pandemia, habían ciertas cuestiones de la pirámide que por ahí eran más difíciles o no se podían llevar a cabo y la persona básicamente se empezó a centrar en la parte fisiológica, después estaba el tema de ver cómo yo me puedo conectar con los demás y cómo empezar a poder satisfacer estas necesidades, ya sea de fisiología, seguridad, de reconocimiento, de autorrealización. Y esto lo empecé a relacionar con algo que era lo que nos pasaba al principio, de cómo hago para que la gente se conecte, para que rinda en la clase. Y una adaptación de esta teoría es este gráfico, ¿no? Donde participando de otras charlas de colegas, de doctores y de psiquiatras también, y psicólogos, se empezó a ver que lo que era necesario en ese momento era sostener la base, o sea, el entrenamiento invisible, el mantenimiento humano, el sostener a la persona. Y que quizá después va a haber momento para trabajar la parte física, la parte táctica, estratégica. Eso iba a pasar después. ¿Por qué? Porque la gente también había perdido la motivación, porque la gente había perdido todo lo que es la parte del rendimiento, porque estaba inactiva, salvo hubieron casos de competidores de alto rendimiento deportivo o los competidores olímpicos que sí o sí fueron sosteniendo ese entrenamiento. Y la mayoría, lo que era su capacidad de entrenamiento se vio mermada porque justamente no estaban pudiendo hacer la actividad como lo hacían antes, ¿no? Entonces, desde este concepto, el entrenamiento invisible es esto, es el poder sostener todo lo básico, o sea, un buen descanso, una buena alimentación, volver a hacer la agenda, respetar los horarios. Esto es lo que nosotros empezamos a hablar en las primeras charlas allá por los meses de abril, mayo, junio, y esto se fue sucediendo, ¿no? Que no quita que continuamente estamos prestando atención a esto, porque hubieron momentos donde nos volvimos a desestructurar, a desorganizar y comenzamos otra vez a dormir mal. Y entonces, esto es algo que yo lo que estoy evidenciando también por los pacientes, ¿no? Que continuamente estamos haciendo un reajuste en estos aspectos. Bueno, este gráfico está extraído del libro de Marcelo Roffé. Marcelo Roffé fue psicólogo de las elecciones de José Peckerman, y él habla de, acá lo llama pilares, pero son como aspectos de lo que es el aspecto mental del deportista, ¿no? Entonces, a la hora de planificar objetivos, yo voy a tener que sí o sí abordarlos desde la psicología, además, o sea, me centro en los objetivos, pero si esto se modificó, en este caso por la pandemia, y bueno, vamos a tener que empezar a ajustar todos estos pilares, estas bases, la motivación, la concentración, la confianza, las presiones tanto internas como externas y la cohesión grupal. Acá yo lo que hice, coloqué algunas definiciones muy breves y algunos ejemplos que fueron sucediendo en este momento de aislamiento. La motivación. La motivación estaba mermada, estaba muy baja, no había motivación. Entonces, era comenzar a enganchar a la gente de alguna manera para que vuelvan a tener ese interés
por la práctica del taekwondo, por ver a sus compañeros, por ver a su profe. Entonces, ¿qué me pasó con algunos instructores que hablamos? Yo les decía, vos sos fundamental, vos sos muy importante para el alumno que está del otro lado. Entonces, ¿pero qué pasaba? Por ahí el profe estaba desmotivado, estaba bajón. Entonces, era eso, era llenarlo y calificarlo y llenarlo de entusiasmo para que se anime a dar la clase virtual. Había que motivarlo. Entonces, el laburo era doble, era motivar al profe y motivar al alumno que estaba del otro lado, ¿no? Pero bueno, era el momento de hacerlo. Y dio sus frutos, porque acá en los presentes hay mucha gente que cambió su manera de ver la realidad, cambió su manera de pensar, y ahí empezó a cambiar su manera de sentir. Y ahí se empezó a comunicar de otra manera y empezó a accionar. Entonces, empezó a transitar su do. Había que ajustar la motivación. Entonces empezaron los desafíos virtuales, las reuniones por Zoom, hubo que redefinir objetivos, también hubo que replantearse la exigencia de cada uno. Y acá estoy hablando de instructores, maestros, ¿no? Que dijeron, bueno, nosotros necesitamos ayudar a la gente, necesitamos sostenerlos. Y esto de calificar y reconocimiento, calificar en el sentido de reconocer que el otro es un ser humano y necesita de mi contención, de mi escucha, de mis palabras, que es fundamental para el instructor, o sea, que el instructor pueda hacer eso. Y esto termina siendo una cadena de maestro e instructor, pero muchas veces pasó al revés, que un alumno pueda motivar a un instructor o a un maestro. La confianza, o sea, era sostener esa esperanza, esa certeza de que, bueno, que algo va a suceder y que, bueno, va a ser positivo, ¿no? Entonces se empezó a transmitir esta esperanza, estas ganas de contagiar motivación en las clases, ¿no? Y, bueno, por sobre todo, tener una actitud positiva, ¿no? Y generar espacios de diálogo. Hubieron instructores que empezaron a armar, bueno, momentitos de hablar con la gente por la pantalla. Y eso era sumamente efectivo y necesario en ese momento. Y lo sigue siendo. Acá hay una foto de mi colega Soledad, que bueno, obviamente este momento no lo tuvimos, pero hoy no lo tenemos. Pero ahí lo que habla es de los beneficios de ponerse a la altura del niño, ¿no? Entonces, promueve la autoestima, la comunicación efectiva, otorgar confianza para que el chico al estar a esa altura se pueda expresar. Uno le demuestra que es importante lo que está diciendo. Obviamente la comunicación visual, la comunicación gestual, entender que, bueno, en ese momento estamos en condición de pares. Por sobre todo, sí, se respeta la figura del instructor, pero eso otorga al chico la confianza de que pueda expresar lo que le pasa, ¿no? Se genera empatía, uno empieza a fomentar estos momentos de relacionarse con el otro, que hay tranquilidad, que hay serenidad, que es un espacio seguro. El dojo es un espacio seguro de pertenencia, de amistades. Es facilitar esto, lo que decía antes, el contacto visual y la concentración en lo que uno está hablando. Ahora, ¿todo esto se perdió? No. Muchos lo lograron hacer a través de la pantalla. Y ese era el desafío de poder, uno, revisar y también ver. Hubieron muchas propuestas de gente muy capacitada, colegas de taekwondo también, que empezaron a dar seminarios, charlas y también a capacitarse en esta forma de hablar delante de la pantalla y cómo generar empatía con el otro. Concentración. Bueno, acá tenemos esto. Toda la virtualidad nos llevó a redefinir cómo hacemos para que la persona esté concentrada a través de la clase por medio del Zoom, ¿no? O del Meet. Y también empezar a buscar cómo yo puedo captarlo y tener otro tipo de mirada. Quizás hubieron clases que eran más de observación y no tanto de ejercitación, y quizá otras clases pasaron a ser de hablar con la gente y simplemente hablar para ver cómo estaban. Y eso te permite después tener momentos donde la persona se enfoca realmente en el ejercicio, ¿no? Y presiones, bueno, acá tuvimos momentos donde hubo
gente que pudo hablar de lo que le pasaba, gente que no, gente que necesitó otros tiempos. Entonces las clases quizás no era una hora, era más, y hubieron instructores que encontraron el momentito antes o después de la clase para poder trabajar esto de la autoexigencia, de entender que, bueno, te sale como te sale, pero lo importante es que estás haciéndolo. Eso es lo primordial. Y que pueda haber tiempo para corregir, ¿no? Y por sobre todo, sostener el grupo, porque si no se viene abajo toda la estructura, todo el trabajo de muchos años desaparece. Y acá nos introducimos en el concepto de cohesión grupal. Marcelo Roffé lo ubica dentro de lo que es la confianza y el control de presiones, ¿no? ¿Qué pasó? Es muy difícil hoy en día sostener cohesión grupal, o sea, poder generar cohesión grupal a través del aislamiento. Es lo más difícil, pero se puede hacer. Y hay gente que lo ha hecho. ¿Cómo? Y empezaron a generar reuniones por Zoom, clases virtuales, masterclass, cumpleaños, que hoy en día se llaman los Zumple, ¿no? Entonces uno empezó a hacer todo eso. ¿Y por qué no taekwondo? Taekwondo también se tuvo que adaptar. Campamentos, desafíos. Yo les cuento una anécdota que el maestro Ricardo Rieiro, yo le envié un audio a él, y en una clase que hizo Palópolis con Arístides con Bustamante, yo en un momento estaba muy cansado, me dolía el tobillo porque hace un año atrás yo me fracturé el peroné y tengo una placa con 5 tornillos. Y yo en un momento que me dolía mucho y estaba ahí, dije, yo lo pongo en la pantalla a Rieiro. O sea, yo lo pongo a Ricardo y voy a practicar con Ricardo. Ahí se ríe. Y son esas cosas que nos dio la virtualidad, que yo se lo dije tanto a Arístides como a Bustamante, a Matías. Le digo, uno puede hacer una clase de estar 1 hora, 2 horas, quizás no te sea un ejercicio, porque los muchachos lo hicieron, la verdad, súper, súper, un nivel bastante, a mi caso me costaban los ejercicios, pero yo en ese momento del combate, de lo último, digo, ¿qué me puede motivar? Y tenerlo a Rieiro ahí, y yo lo puse a él, y hacía los ejercicios mirándolo al maestro. Y eso la verdad que a mí me llenó de felicidad. Y el dolor, si bien dolía la operación y todo, fue más llevadero. Pero esas cosas se pueden lograr, pero porque uno le pone actitud y porque empieza a buscar la forma de hacerlo. Y yo lo que quiero es que se queden con ese concepto. Es fundamental el instructor, que se pueda posicionar desde otro lugar, ¿no? Y esto nos lleva al concepto de resiliencia, que uno dice, bueno, nosotros que practicamos artes marciales, que uno hace muchos años que está en esto, que por idas y venidas se ha tenido que quizás postergar algún examen, pero la verdad que yo lo que tengo muy claro es que yo le voy a dar para adelante. O sea, la foto de que está Cassius Clay y que está el oponente, yo me voy a levantar. Eso yo lo tengo súper claro. Entonces, nosotros lo trabajamos mucho en las artes marciales a esto, el concepto de resiliencia, esa capacidad de, frente a la adversidad, superarlas y poder transformarlas. Por eso yo dije, era fundamental tener esta charla, era fundamental tener estos primeros encuentros virtuales para ver qué le pasaba a la gente. Entonces, ya estamos por terminar. La resiliencia básicamente es eso que sale, que aparece, que uno dice, bueno, lo podemos relacionar muy bien con el espíritu indomable. 3 conceptos de la resiliencia. El control de las emociones, pensamientos, síntomas, responsabilidades. O sea, el poder tener el control de eso. El adaptarse a los cambios y el adquirir compromisos, ¿no? Que nosotros tenemos algo que es muy maravilloso, contar con el arte marcial. Entonces, ese era el vehículo. Era volver, y en este caso volver al do, ¿no? O sea, prestar mucha atención al do. Bien, recapitulando, y ya con esto vamos finalizando. Tener en claro lo que podemos controlar y lo que no, juntarnos para afrontar la incertidumbre, ser creativos,
Si yo no se me ocurre una idea, no me salen, estoy mal, estoy bajón, trabajo en equipo. O sea, trabajo en equipo, me junto y contagiar motivación. Esta es una foto donde puse de una clase, que yo creo que no estoy, habré faltado, eh, donde puse una frase de un amigo y colega, el sabonín Daniel Mercado, donde hoy él decía así, esto fue un posteo de Facebook, ¿no? Dice, cuando tenés una pasión y entrenás con amigos, regresando de a poco y cuidando el cuerpo, es mucho más fácil de lograr el éxito. Y nosotros lo vimos en nuestra primera charla y en algunas otras charlas yo lo utilicé y con otros grupos utilizamos fotos y frases de colegas donde es así, es momento de sacar adelante el espíritu indomable y reforzar el do. Porque todos queremos llegar a ese momento de volvernos a reunir. Y acá puse a modo de ejemplo esto que me pareció muy bueno, que hizo FEDAR para el Día del Niño, este primer encuentro virtual, donde uno dice, ¿cómo hago? Está bien, trabajo con la gente, pero cohesión grupal es esto también, es poder nutrir, en este caso, al grupo. Y en lo que es, acá puse un par de fotos, ¿no? Pero lo que me gustó ahí es una persona que está con nariz de payaso, que me gustaría después que me digan quién es, pero la gente se animó. Y uno puede decir, ¿esto es taekwondo? Sí, en este momento y frente a la pandemia, esto es fundamental. Mantener al grupo unido, a las familias, a los chicos. Por eso yo celebro esto. Que se pueda haber reunido a toda esta gente, que los maestros, ahí están nombrados el maestro Luis Andrada y José García, pero a todos los que participaron, yo los felicito, a todos los que, y la gente de FEDER que tuvo la idea de poder hacer esto, como también el torneo y otras actividades que seguramente vendrán. Bien, acá tienen un poco una reseña de algunos materiales consultados, de donde yo fui armando la presentación. Y con esto nosotros ya estamos terminando. Hay una frase que yo empecé a adoptar hace unos años y que me gusta, que es esta de toma tu pasión y haz que suceda. Y hace años que lo estoy haciendo, me da muy buenos resultados, pero fue un cambio mío de actitud y un cambio personal, para que las cosas sucedan porque yo deseo que lo sucedan, y es así. Así que bueno, gente, yo ya estoy, hemos terminado. Excelente, Pablo, excelente. Con Bueno, el tiempo, estamos ahí, 50 minutos. Empezamos un perfecto. poquito más tarde. Un relojito. Bueno, vamos ahora a escuchar las preguntas que tengan todos. Realmente sí es un montón de cosas y un montón de vivencias que todos nosotros, todos los instructores que estamos dando clase o los que no, la hemos tenido si no ha sucedido, así que nos refrescaste un montón de estadios. Yo lo que le digo son los estadios de la pandemia, ¿no? Sí, sí, máster. Y bueno, creo que esto también es creo que ahora está pasando, es como un vaso de agua fría en estos momentos, de esta transición que todos pensaban que por ahí en septiembre se abría y va a continuar un poquito más, estimo yo, pero todas estas capacitaciones que hay, o seminarios, son aire puro para nuestra mente y para continuar y seguir en el camino del taekwondo y respetando los 5 principios que me parece que más que nunca el espíritu indomable se pone de manifiesto en todos los instructores y todos los practicantes que ante esta adversidad de la pandemia seguimos dándole batalla, ¿no? Estando con nuestros alumnos. Bueno, vamos a ver si alguno, el maestro Ricardo, por favor, habilite su micrófono. Sí, bueno, nuevamente volver a agradecer a Pablo. Nosotros dentro de APAT ya habíamos organizado un evento. Siempre es bueno volver a escucharlo y quiero destacar lo siguiente. Pablo
posteriormente me pidió una devolución y yo lo leí, después se me pasó y no se lo hice. Cuando un alumno no está entrenando, bueno, no entrena al alumno, el problema es, como bien explicaba Pablo, es cuando el instructor no da clase, porque el alumno ya no tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Si no tiene su instructor. Y siempre tenemos que abrir nuestras cabezas. En la charla que tuvimos, participó un instructor de APAT, mío, que se negaba a dar clases. Él lo virtual, cuando termine la pandemia, claro, al principio quizás, ¿cuánto puede durar esto? ¿Un mes? 40 días, tranquilo. Claro, 2 meses. Vamos por 5 y contando, ¿no? Y una cosa que quiero reconocer de esto de aprender a escuchar, un instructor específicamente, después de escucharlo a Pablo, miren que yo lo hablaba, le decía, hay que tratar, hay que arrancar. Bueno, después de escucharlo a Pablo, a la semana siguiente empezó a dar clases. Esto pasó, íbamos 2 meses, creo, o 40 días de cuarentena y no quería saber nada. Empezó a dar clases y de ese momento hoy está dando varios turnos, bueno, divididos como lo puede hacer, pero ha retomado la actividad y creo que la palabra de Pablo ayudó mucho en ese momento. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de escuchar, de que todo se puede. Tenemos que quererlo, ¿sí? Eso como concepto, y disculpa Pablo que no te hice la devolución en su momento, pero fue de mucho valor la palabra de Pablo para todos, pero específicamente para este instructor que pasó de la negación al decir yo puedo otra vez. Bien, muchas gracias, maestro. Bien, acá Julián, bueno, felicitaciones a Onim Pablo, excelente su exposición, muy clara, las consignas. La persona con la nariz de payaso es el maestro José García, de Unión Mediterránea de Córdoba. Que, grande, me imaginé, pensé que era, pero bueno. Sí, ahí sale el maestro. Sí. José, contanos tu experiencia con las clases virtuales, que es mucho más complejo de lo que uno piensa dar clases virtuales, y sobre todo para los no tan jóvenes, los maestros que hace mucho estamos dando clase presencial, esta de la virtualidad creo que fue un desafío y que lo han abrazado un montón de maestros, esto de la clase virtual. José, te damos la palabra. Bueno, Eduardo, primero que no sé a qué te referís con respecto a la edad. Eso no lo entendí muy bien. La edad de práctica. Pero, bueno, cuando lo escuchaba Pablo, me veía un poco identificado, ¿no? Con los temores y con todo lo que representaba este reto de las clases virtuales. Realmente nos abrió un panorama muy grande y fue muy, muy interesante. Y fue largarse al ruedo, creo. Una vez que fuimos comenzando, se fueron abriendo las ideas, fuimos ampliándolo, y bueno, y encontramos un panorama muy importante de nuestra llegada a la familia. Muy importante. Entonces empezamos a usar el contacto también para hablar en forma particular con cada familia, porque cada familia demostró diferentes casos, y bueno, y eso a nosotros nos sirvió para ir llegándole a cada uno de la manera que lo necesitaba, cada practicante igual. Hoy, en la actualidad, nosotros acá en Córdoba estamos dando clases personalizadas, dentro de los clubes ya, y también clases virtuales, dado que hay mucha gente con temores. Así que bueno, estamos dividiendo los horarios, pero realmente creo que ha fortalecido. Esto ha tenido muchas cosas negativas, indudablemente, pero lo bueno también está, y hay que empezar a identificarlo, porque ha abierto unas fronteras impresionantes. Yo me estoy vinculando más con la escuela que tenemos en Río Grande, en Tierra del Fuego en este momento, que lo hicimos hace el año pasado, y con las mismas herramientas. O sea, nos obligó a tener otro contacto y ha fortalecido nuestra relación. Así que bueno, yo creo que realmente es muy importante y no limitarse solamente a la clase de taekwondo. Hoy la sociedad está pidiendo otro tipo de respaldo y nosotros siempre lo hemos hablado con todos los maestros, la llegada que tenemos a la gente, la llegada que tenemos a los chicos. Entonces, tenemos una llegada mayor de lo que nosotros pensamos. Más de un papá te comenta que ellos le dicen las cosas y los chicos le hacen caso
y nosotros le decimos algo y los chicos enseguida actúan en función de eso. Entonces, bueno, creo que tenemos una herramienta, creo que va a quedar, y bueno, y tenemos que afilar, como bien dijiste, el que no se animaba a animarse, y nosotros que tenemos la experiencia, tratar de transmitirle esa experiencia para que ellos crezcan en eso, ¿no? Y bueno, Pablo, gracias. Ya en Altagracia nos brindaste un curso hace un par de años atrás, cuando empezaste a full con esto, así que realmente muy, muy interesante lo tuyo. Muchas gracias, maestro. Y gracias por animarse a ponerse la nariz de payaso. Está bueno. Lo disfruté yo también. O sea, mi familia, yo, todos estuvimos con la gente ahí. Luisito Andrada también se disfrazó. Con Luis proyectamos esto y realmente fue una alegría personal, muy importante. Y bueno, y nosotros abrimos el juego por intermedio de FEDAR para que todos los instructores lo hicieran. Creo que Ricardo también organizó algo así. Así que realmente, bueno, y abre la expectativa para adelante. Estamos hablando de temor para las fiestas, estamos hablando de que los chicos no van a poder ir a pedir los caramelos para Halloween, y un montón de cosas que de repente podemos buscarle cómo llegarle en este momento, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, no sé si hay preguntas por ahí, alguien que quiera comentar cómo fue su experiencia. Ahí me habían pedido, en algún lado pidieron por ahí celular, yo les paso, no hay inconveniente, por ahí por cuestiones personales, les dejé ahí en el chat el celular mío. El instructor Juan Cardoso quiere hacer una pregunta, Eduardo. Sí. A ver. Bien, más que pregunta, agradecer primero que nada, la verdad que muy interesante, muy identificado por todas las etapas. Por ahí tuve la suerte de quizás adaptarme bastante rápido. Sí veo que es muy difícil para muchos, siendo jóvenes y siendo más adultos. Me parece fundamental esto de poder reunirnos, capacitarnos, hablar con los grandes maestros y con personas con todo el conocimiento que ustedes tienen, porque yo creo, para muchos, esto de la pandemia es como estar escalando el Everest y no vemos la punta del final. Y cada capacitación, cada charla y cada herramienta que están dando es como poder apuntalar una soga más para poder seguir ascendiendo en el camino. Para muchos es muy difícil, pero la posibilidad de entender y de poder pensar, de mejorar mi punto de vista, como instructor lo digo, para hacer mejor mi vista de empatía hacia mis alumnos, hacia quienes también están muy negados y están esperando que esto termine para poder encontrarnos cara a cara, me parece fundamental. Por otro lado, es importante sí la llegada a la familia. He sido al principio con esto, traté de motivar que el taekwondo no era solamente para mis alumnos, sino que también participaran los padres, haciendo actividades recreativas y juegos, entre que pudieran participar los padres, la madre, el hermano, siendo que no tuvieran nada que ver con taekwondo, y muchas veces iban a los torneos a acompañarlo y mirarlo, pero darse cuenta que también eran parte. Y ahora, en ese punto que marcó mucho el Sabonín, que es el tema de que de repente la gente está bajando la guardia, yo le digo así a mis chicos, está bajando la guardia, estamos teniendo un exceso de confianza que no debe haber, y somos nosotros quienes debemos apuntalar sobre ese punto, porque no está pasando en el país, y nuestro deber como instructores de seguir fomentando un mundo mejor, ¿no? Más pacífico, y más allá de lo pacífico, mejor, más en esta situación que hoy la pelea es contra el virus. Y esto de bajar la guardia, de tratar de insistir del exceso de comunicación tampoco es bueno, o el exceso de información. Hay muchas fuentes no confiables y bombardean información que generan, por sobre todo, temor. A mí en lo particular me interesó muchísimo sobre lo que habló de la psiquis y que a veces nos juega más un papel en contra. En lo personal me ha pasado con mi madre, que ella llegó a tener síntomas de COVID-19 y tener que hasta hacerle un PCR para demostrarle por todos los puntos de vista para ver
que no corría riesgo su vida, pero poder llegar a estar en riesgo realmente por un factor psicológico. Así que súper contento con el curso, felicitaciones, la verdad que muy, muy satisfecho con todo y, como vuelvo a marcar, me está dando un apuntalar, una soga más arriba para poder seguir creciendo y bueno, y sabemos que en algún momento vamos a llegar a la cima y encontrarnos todos ahí. Muchísimas gracias, Pablo. Bien, Juan. Muchas gracias, Juan. Y ese es el camino. O sea, uno tiene una herramienta muy importante, que es el rol de ser instructor, de dar clases, de docente, y también es una gran responsabilidad eso, a la hora uno de comunicar, ¿no? Así que yo te agradezco el aporte. Maestro, ¿hay Horacio Fasán. Eduardo? Maestro Sí. Horacio Fasán, y después sigue el maestro Julio Penayo, y vamos a ir redondeando el final de esta hermosa charla. Buenos días a todos. Bueno, primero agradecerte, Pablo, por esta exposición y por siempre estar tan predispuesto. Y clarificando sobre todo conceptos que, si bien uno los está viviendo, a veces no entiende por qué suceden. Entonces, la verdad, desde ese punto está muy bueno. Un poco remarcando lo que decía el maestro Ricardo, nosotros arrancamos con las charlas con Pablo, bueno, teniendo la suerte de tenerlo en nuestra organización, arrancamos temprano, con todos los instructores mayores y profesores, y sucedió lo mismo. Mucha gente que no quería saber nada con las clases online, pero nada, totalmente peleados. Todavía hay algunos que no quieren, y bueno, es su decisión. Pero aquellos que estaban en dudas, y hoy están teniendo un montón de alumnos en sus clases. O sea, realmente las charlas, el escuchar a otro, escuchar la realidad de otro, muchas veces a nosotros nos hace cambiar nuestro enfoque. Un poco esa imagen de los caminos que vos ponés es lo que lograste en esas charlas, ¿sí? Íbamos escuchando cuáles eran los caminos que iban tomando otros, y uno iba optando. Quizás a mí lo que me preocuparía, y que estaría bueno que podamos charlarlo acá, Pablo, con vos, es cómo nos preparamos para el después. Cuando nosotros todos tengamos la posibilidad de estar dando nuestras clases presenciales, creo que no va a ser lo mismo de todos modos, más allá por los protocolos, no va a ser lo mismo, porque va a haber familias que no van a querer mandar a sus hijos por temor, o adultos. O sea, va a haber gente que por temor todavía no se va a querer acercar, y eso nos va a traer a nosotros un conflicto interno. Tengo la libertad de poder hacer taekwondo como lo hacía hasta mitad de marzo, y sin embargo no puedo realizarlo de ese modo. Creo que vamos a tener que, sí, tener muy en cuenta lo que siempre habla Fabián Izquierdo de la enseñanza híbrida. Vamos a tener que tener una mezcla de enseñanza presencial y virtual. Pero bueno, quizás, ¿cómo nos podemos ir preparando para eso, no? ¿Cuál es tu idea, Pablo? Bueno, Máster, un poco lo hemos hablado y está en la charla el tema de uno cambiar la cabeza y por el otro lado empezar a bajar el nivel de exigencia. O sea, uno puede, querer que las cosas salgan bien, es verdad, pero quizás ver el momento, me parece. Entonces, sí, yo me imagino, pero no solo en el taekwondo, en muchos deportes y en otras actividades, básicamente la educación cambió. O sea, entonces, la educación, al cambiar y empezar a aceptar esto de lo semipresencial o lo virtual, y también las formas nuevas de evaluar, vamos a tener que aprender mucho, perdón, de la educación. O sea, cómo la educación se está adaptando, y nosotros a la hora de dar clases, y vamos a tener que seguir ese camino, me imagino. Me imagino poder tener
allá en Kumite, por ejemplo, una pantalla. ¿Por qué no? Y poder en el momento que uno da la clase, de hecho las clases paradanes que hemos tenido, uno puede hasta tener gente de otros países, y muchos lo han hecho. Entonces, me parece que el camino es ese, o sea, la enseñanza, o sea, dentro del taekwondo la parte de enseñar, y evidentemente se va a ver transformada en este efecto, no sé, llamémosle después de la post-pandemia, y sí, bueno, todo el tema de protocolos nos va a llevar a revisar eso, y me parece que el aprendizaje pasa por poder entender más a la gente. Me parece que ahí nos va a hacer a nosotros en general, ¿no? Porque el instructor, uno dice, el instructor instruye, da clase. Sí, pero el rol docente me parece que va más allá. Y esto de alguna manera nos llevó a revisar eso. Me parece nos llevó a revisar la práctica docente. Hay gente muy formada también en el taekwondo, hay profes de educación física, hay gente que se ha formado en alto rendimiento, hay gente con mucha capacidad, y me parece que la enseñanza que nos deja es, tenemos gente muy valiosa, y está bueno nutrirse de eso, ¿no? Y nos llevó, bueno, básicamente a revisar la práctica de uno, ¿no? Así que yo me imagino eso, teniendo que revisar cada uno la forma de dar las clases y motivando mucho a la gente, hablando mucho con la gente. Sí, Vino para quedarse, Pablo, esto, sí, Eduardo, es así. Es Y así. nosotros nos tenemos que adecuar todos. Sigue el maestro Julio Penayo. Buenas tardes a todos. Bueno, Buenas tardes. Pablo, Sabonín, Pablo, excelente la charla. Quería redundar un poco en agradecerte Gracias, este maestro. gesto, por tu tiempo y por compartir con nosotros tus valiosos conocimientos. Creo que hiciste un excelente diagnóstico de lo que nos está pasando. Y bueno, lo bueno es encontrarnos en un espacio como este para poder ayudarnos a seguir pensando un poco en nosotros como formadores y en la gente, ¿no? Porque lo ideal de esto es tomar herramientas para poder aplicarlo y ayudar a nuestra propia gente. Así que bueno, también quiero agradecer que se ha unido con nosotros a este seminario el gran maestro Rubén Martínez, que por ahí anda, que lo vi recién, que al principio no lo habíamos visto. Así que muchas gracias, gran maestro, por estar con nosotros también el día de hoy. Nada, Pablo, agradecerte enormemente de parte de todos los colegas, de toda la comisión directiva de FEDAR, y esperamos que este tipo de espacios, en realidad, estos momentos sean el comienzo de un proceso de formación y de empezar a profesionalizar nuestra mirada, una multimirada, como me gusta a mí decirlo. Así que bueno, muchísimas gracias, y gracias a todos los que tomaron su tiempo para compartir este momento con nosotros. Bien, bien. Gracias, maestro. Está el maestro Marchini, por favor. Gran Master, perdón. Vamos a pararnos, vamos a hacer el saludo al Gran Master. Bien. Chariot. Sasoningue, ¿qué Bien, vamos ahora, quería decir unas palabras el maestro Ricardo Rieiro y después sigue el maestro Marchini, el gran maestro Marchini. Ricardo, maestro Ricardo. Sí, yo soy una persona que generalmente me motivo muy rápido y le encuentro las cosas positivas a todos. Y algo de lo virtual, que a mí rápidamente me di cuenta de que, obviamente, como se dijo acá, esto llegó para quedarse. ¿Quién se ha perjudicado en esto con el tema de lo virtual? Claro, yo daba clase acá en Quilmes, en un gimnasio, y toda la gente de la zona que tomaba mis clases asiduamente, claro, ahora lo hacen de manera virtual. Ellos se perjudicaron, pero ¿saben qué? Acá hay gente que tiene instructores, como bien dijo José García, por ejemplo, en Río Grande, en distintos lugares. Bueno, esa gente se ha beneficiado, porque yo doy clase todos los días, y todos los días, vamos a suponer, mañana doy clase y tengo en la pantalla el que está en Torquín, el que está en Río Grande, el que está en Bahía Blanca,
el que está, de hecho acá tenemos gente de Bahía Blanca, gente de APAD, que está en Taiwán, que está en Peguajó. O sea, ellos nunca tomaron tantas clases conmigo. Están entrenando todas las semanas conmigo. Sería imposible físicamente que yo pudiera estar con Ludmila Fiorella, con Carlos Machado, que está en Taiwán, con Leonardo Nicosia, que está en Peguajó, con Sirio Unchulev, que está en Bahía Blanca. Sería imposible físicamente estar 2 o 3 veces a la semana con cada uno de ellos. Esto llegó para quedarse. Yo creo que ellos, en este caso, se han beneficiado mucho. De hecho, cuando termine la cuarentena, yo lo he hablado mucho con los grupos, digo, todas las semanas yo voy a seguir dando clases. No sé, los domingos. ¿Por qué? Porque es la manera de seguir teniendo este contacto tan estrecho con ellos. Antes, algo que ha cambiado, yo viajaba 3 veces al año a Bahía Blanca, a San Juan, a Mendoza, a Tierra del Fuego, a San Luis. Bueno, lo voy a seguir haciendo, pero lo voy a tener a ellos todas las semanas presentes, algo que sería imposible hacerlo de una manera presencial. Sé que eso es uno de los grandes beneficios que ha tenido esta pandemia. Es la parte, de mi lado, la parte positiva para ellos, ¿no? No los que están al lado. Gracias. Grandmaster Marchini. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé Buenos si me días, escuchan. Grandmaster. Sí, Grandmaster, se escucha bien. Ok. Perfecto. Bueno, fantástica tu charla. No la pude ver toda porque no me podía conectar. Esto de las señales son... Acá en mi zona el Wi-Fi, el Internet es bastante complicado. Pero bueno, fantástico, sí. Sí, resumiendo un poco sobre tu charla y sobre las exposiciones de los maestros, pasamos todos por lo mismo. Yo tenía mucha vergüenza, por así decirlo, al comenzar con mis clases virtuales. Hoy me siento fantástico de cómo lo hago y porque los veo a ellos, su devolución y está genial. Y sí, como dijo el maestro Barile, vino para quedarse esto y tenemos que seguir aprendiendo. Y como dijo el maestro Ricardo, genial, ¿cómo no vamos a seguir dando clases virtuales si podemos conectarnos en el mundo en este momento, o en nuestro país, a todos los instructores que tenemos lejos? Así que este proceso de formación lo estamos haciendo cada uno a la manera que copia o que puede o que se da cuenta. Así que sí, es fantástico. Yo estoy muy cómodo dando clases. Gracias a Dios estoy muy cómodo porque comencé a dar clases presenciales y me pasó algo loco. La primer clase presencial tuve 19 alumnos. Me quedé fascinado de la gran necesidad que tenía la gente de venir a entrenar en una clase presencial, sin dejar de lado las clases virtuales. Así que bueno, sí, muy lindo, muy bien, cada vez está creciendo más. Esto se corre la voz entre el alumnado y sigue creciendo. Pero volviendo a la charla del maestro Pablo, genial, me encantó, me hizo ver un montón de cosas que Master. no nos damos cuenta. Me subió a maestro, ¿sí? Muchas gracias. Es un maestro usted en lo que hace. Bueno, muchas es un gracias. maestro usted en lo que hace, ¿sí? Sabe Con que... todo respeto, ¿no? Gracias, igualmente. Usted lo que ha dicho, yo creo que esto también sirvió a maestros a poder expresar de otra manera las cosas que le pasaban. Y esa es la forma de llegar a la gente, ¿no? Porque uno dice, sin perder el respeto, ¿no? Que es primordial, pero la marcialidad, el protocolo, por ahí hay veces que cada uno tiene su forma de dar clases. Y me parece que eso es lo que se extraña. Entonces, uno puede decir, sí, yo puedo llegar a la gente transmitiéndole cómo me siento, diciéndole unas palabras de aliento. Quizá eso está en el gimnasio, pero la gente hoy lo necesita más que nunca. Entonces, que usted pueda estar presente, que usted pueda hablar estas cosas. Yo le he enviado algunos mensajes por ahí por Facebook de las clases en alguna oportunidad y usted me contestó. Entonces, el intercambio entre las personas, hay diferentes formas de intercambiar. O sea, uno puede decir el ejercicio, la escucha, el afecto.
lo material, pero en este momento necesitamos mucho esto de las palabras y también de las palabras de la gente que tiene mucha experiencia en esto y que nos va marcando justamente el camino, ¿no? Ese do. Así que yo le agradezco, Grandmaster. Genial, con gusto para mí, con gusto, ¿eh? Bárbaro. Bárbaro. Lo que sí vamos a pedir a Esto debe todos, continuar. lo que vamos a pedir a todos si pueden encender las cámaras. Tiene unas palabras que me pidió la palabra el maestro Horacio Fasán. Está el maestro Eduardo González y ya cerraríamos con el maestro Eduardo González. Maestro Horacio Fasán. Primero era recordarles que el sábado 22 a las 11 horas tenemos la próxima charla que organiza FEDAR, que va a estar a cargo del maestro Julio Penayo y del doctor Hernán Ortiz Maldonado. El doctor Hernán Ortiz Maldonado va a estar hablando sobre motivación, el maestro Julio Penayo sobre planificación estratégica. Así que creo que esto estaría bueno que la gente pueda participar, porque es un poco continuación de esta charla. Así que, por favor, vayan pensando y agendando esa fecha. Bien, gracias maestro Horacio Fasán. Y el maestro Eduardo González estaba levantando las manos. Maestro Eduardo González, por favor. Hola, buenos días a todos. Buenos días, maestro. Primero saludarlos a todos y agradecerle al Sabonín Blanco por la charla, estuvo muy buena. Yo lo que le puedo contar es de experiencia, no sabía lo que era el Zoom, así que, bueno, fui aprendiendo con mis alumnos, con el maestro Eduardo Barile, que también me ha ayudado, y bueno, lo primero que me parece para los que quieren empezar a dar clase es ponerle pasión a lo que hacen y tratar de participar toda charla, estos cursos. Y después de cuando vamos a hacer las clases presenciales o están dando la clase presencial, pasarnos la información, a ver cómo les fue, qué prometieron, qué cosas fueron positivas, y entre todos juntarnos. Yo hace 43 años que estoy en taekwondo y jamás pensé que iba a hacer clase de maestro. Como lo estamos dando los miércoles, nos juntamos con los maestros para que sepan todos que estamos practicando. Así que, bueno, el mensaje es ese, no bajar los brazos y bueno, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Bueno, Pablo, realmente espectacular tu charla. Creo que de nuevo, es un aire fresco siempre capacitarse, escuchar la experiencia de los profesionales, de todas las índoles, y realmente comentarnos tu devolución a todo este grupo que te ha escuchado. Bueno, yo les agradezco a todos los presentes. La verdad es que el ir planificando este tipo de charlas, como decía en un momento, a mí me fue muy gratificante, ¿no? O sea, yo me sentí útil desde la parte profesional y desde el ámbito del taekwondo, porque es muy difícil ver que otro la está pasando mal, y más si es un colega, si es alguien que vive del taekwondo. Yo creo que era un momento de hacer eso, de dar ese paso. Ahí está Galeto, qué grande Galeto. Estoy paneando a todos un poquitito. Bien, bien. Y agarrar y darle una mano, y ofrecer lo que uno sabe, poder pasar en esas etapas, ¿no? De lo que era el miedo, de lo que era el aprendizaje y el crecimiento. Y estamos todos en esta creciendo. Así que, y que obviamente nos llevó a reflexionar, muy bien ahí, Rivero, Sabonín, nos llevó a tener que reflexionar sobre nuestra forma de enseñar. Así que yo les agradezco, estoy muy contento por esta oportunidad, y bueno, nos estaremos viendo en las próximas capacitaciones. Muchas gracias. Bueno, acá estoy. Disculpen si no los pude panear a todos. Me pareció realmente, Gastón Casero, llegó. Con este paneo que estoy haciendo es, bueno, mostrar a todos los que estuvimos. Hay gente muy famosa acá. Los que nos pude panear, me acordé tarde, pero realmente voy a dar una pequeña reflexión. Hace 1 año y medio atrás, en una masterclass de una sede del sur, de la BATI,
me dijeron de transmitirla por Zoom. Yo la estaba en Florida, acá en Vicente López. Y lo dejé pasar y después me sonreí, digo, no, ¿qué es esto? Digo, ahí veo a la maestra Mónica Guardia, un montón de gente amiga. Y realmente ahora dije, y cuando empecé a dar por Zoom y la primer masterclass lo comenté, y digo, no fue un error, no estaba previsto. Realmente ahora, yo creo que vino para quedarse, o sea, vamos a estar con una cámara o dos cámaras, un televisor grande en los gimnasios, las sedes, los maestros, y transmitiendo el taekwondo. Estamos transmitiendo taekwondo, estamos transmitiendo vida, estamos en la experiencia del torneo de FEDAR. Creo que fue impresionante la cantidad de gente que estuvo practicando, la familia, creo que hemos tenido que los padres se están ayudando, también los padres nos están entendiendo, ¿no? No es fácil transmitir taekwondo, creo que le estamos dando energía a nuestra gente y somos instructores presentes. Maestros, sabonines, sabones, presentes. Hasta por ahí chicos que siendo cinturón rojo a un amigo le enseñaba taekwondo por Zoom. Así que realmente no tenemos las dimensiones de lo que estamos logrando con este tipo de charlas, de clases, de torneos, hasta de exámenes, porque hubo un gran debate al principio. Y realmente, netamente, y que no se habló de esto, Pablo, pero netamente fue súper positivo todas estas herramientas que estamos aplicando para estar presente con nuestra gente y no abandonarla, y hacerla mover, porque la gente de Capital sigue, los chicos pobrecitos, 2 o 3 meses sin poder bajar de los departamentos. No tenemos la conciencia por ahí, la gente que está en el interior, que yo veo gente de Córdoba, de todo el país, que pueden salir a caminar en la calle, está un poquito complicado, zonas de Capital Federal donde el contagio es muy grande, y los padres me decían, le prestan más atención y le ponen más ganas a la clase de taekwondo que por ahí a las clases virtuales o a los trabajos prácticos que vienen del colegio. Entonces, la ascendencia que estamos teniendo con nuestra gente, con las familias y con toda la comunidad del taekwondo me parece que es muy grande, ¿no, Pablo? Así es, maestro Eduardo. Algo que usted dijo ahí, el tema del examen, o sea, yo lo veo del lado psicológico, ¿no? O sea, el tener un objetivo y en la evaluación, ¿no? Los que son docentes, y en la forma de, cuando uno quiere evaluar, lógicamente, está este desafío de querer demostrar lo que uno aprendió. Y hubo gente que tomó exámenes porque ya venía haciendo un buen trabajo, y lógicamente era una herramienta donde le posibilitaba al alumno demostrar eso. Entonces, en medio de tanta incertidumbre, o sea, la única certeza era, tenés un objetivo. ¿Cuál era ese objetivo? Una mesa examinadora. Y ni hablar después el post-examen, ¿no? La alegría, el felicitarse, Los el compartir con la agradecimientos de la familia. familia, las familias agradecidas. Entonces, yo creo que eso nos llevó, porque, a ver, uno lo ve, la UBA, por ejemplo, o sea, todo, las privadas, todos se tuvieron que adaptar. Y hay un concepto que también está bueno, ya que usted lo menciona, entender que uno va haciendo una evaluación en el proceso, ¿no? Entonces, uno puede ir, de hecho lo va haciendo, ¿no? En las clases uno va evaluando al alumno, y después el periodo ese último de la mesa examinadora, lógicamente uno sigue aprendiendo en esa instancia. Entonces, esto de la virtualidad, más allá que habrá ahí está Aristide, ¿cómo anda? Más allá de que habrá cuestiones que quedarán, ¿no? Y que se pueden evaluar en otro momento, uno en ese momento de examen va reuniendo todos los conceptos, los contenidos, y se puede. O sea, es una forma de darle certeza y confianza a la persona y bienestar, ¿no? Así que bueno, quería aportar eso. Bueno, de mi parte, realmente es una alegría inmensa poder ser el mediador que me ha dado FEDAR de estas charlas. Me da muchísima alegría ver a todos y toda la gente que está participando. Y bueno, los invitamos a
a la próxima charla, y gracias por estar presente a todos los instructores, maestros, grandes maestros, y al público que nos está siguiendo por Zoom, por Facebook. Así que bueno, vamos a dar culminada la clase. Primero vamos a saludar al gran maestro Rubén Marchini, por favor, parados. Me voy a fijar acá. Saludo al gran maestro. ¡Chariot! ¡Sasoningue! ¡Kyunge! ¡Teiwo! Saludo a todos los maestros. ¡Chariot! ¡Takyoninge! ¡Kyunge! ¡Teiwo! Bueno, y vamos a saludar al Sabonín Pablo. Gracias por la excelente charla. ¡Chariot! ¡Saboninge! ¡Kyunge! ¡Teiwo! Bueno, nos estamos viendo en el próximo charla que va a dar FEDAR en el mes de septiembre. Un saludo grande a todos, si se pueden saludar. Felicitaciones, Pablo. Un aplauso. Muchas gracias. Saluden a todos que nos están acompañando. Saluden a todos y después charlamos. Gracias a todos. Chao, gracias. Felicitaciones a todos. Saludos al fondo. Felicitaciones, muchas gracias. Felicitaciones, Pablo. Saludos a todos. Saludos a todos. Felicitaciones, muy buena charla, Pablo, excelente. Muchas gracias. Muy bien, Eduardito llevado también, excelente todo. Perfecto. Hay otro de los payasos ahí. A ver, El maestro Luis Andrada. Le quedaron los globos ahí atrás. Le quedan los globos, Luis, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está Maestro la Luis, nariz? Maestro Luis, ahora le voy a hacer una pregunta por WhatsApp privada, porque no quiere. Sí. Ahí está el maestro señor Carlos Gómez de Olivera. También hay un montón de gente, querida. Muchas gracias, Pablo, muy amable, muy linda. Gracias, Carlos. Carlos querido. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Todo bien? Acá unas chicas, acá las hermanas del